Tenemos más noticias importantes. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de 2 días en el país con una agenda que incluye seguridad, inmigración, entre otros temas. Un día después de las reñidas elecciones en el Estado de México, donde gobernó, el presidente Enrique Peña Nieto aterrizó en el territorio nacional en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Recibido con los actos protocolarios correspondientes, Peña Nieto daba un saludo acompañado del canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales. A un lado lo esperaba un helicóptero que lo trasladó a la antigua Guatemala, donde arrancó su visita oficial con un almuerzo acompañado del presidente Jimmy Morales. Este martes iniciarán las actividades protocolarias con la visita del mandatario a la Escuela Benito Juárez, donde otorgará un reconocimiento a los alumnos del programa Escuelas México. De ahí se trasladará al Palacio Nacional, donde será recibido con honores por su homólogo Morales. Tras el cambio de la Rosa de la Paz, ambos mandatarios sostendrán una bilateral. En el encuentro se revisarán los programas emblemáticos que tienen ambos países en la región, como Mesoamérica sin hambre, y los relacionados a la prevención de la migración, seguridad, infraestructura e inversión, entre otros. La visita de Peña Nieto se da 2 meses después de la captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Panajachel, luego de estar 6 meses prófugo, por lo que el proceso relativo a la extradición podría estar sobre la mesa. Finalizada la reunión, según la agenda, se firmarán documentos y se dará una declaración a la prensa donde el mandatario no responderá a preguntas. El presidente mexicano participará en una sesión solemne en el Congreso y visitará la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, llegará a la Municipalidad de Guatemala, donde recibirá las llaves de la ciudad de manos del alcalde Álvaro Arzú. Previo a partir, asistirá a un foro empresarial en la Embajada de México. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Y esta tarde el presidente mexicano Enrique Peña Nieto visitó Antigua Guatemala y en esa ciudad un grupo de guatemaltecos protestó con carteles en mano exigiendo justicia por el asesinato de más de 40 estudiantes en Ayotzinapa. Asimismo pidieron justicia por lo ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En la visita a Antigua Guatemala por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en conjunto con su homólogo guatemalteco, quienes llegarían a la casa presidencial de esta ciudad colonial, un grupo de manifestantes se plantó en la esquina norte de esta casa, con consignas específicamente al esclarecimiento de la muerte de 45 personas en el país vecino Ayotzinapa, así como también de las 56 víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Los manifestantes estuvieron alrededor de 1 hora esperando la llegada de ambos mandatarios y posteriormente se retiraron. Bueno, y siempre en el tema vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Lourdes Cércoles, quien nos cuenta cómo concluye por hoy la agenda del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Adelante, Lourdes, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Me encuentro en las afueras del Hotel Camino Real, en donde se encuentra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien pasará aquí la noche como parte de su visita a Guatemala. Y es que aproximadamente a las 7 de la noche ingresó proveniente de la antigua Guatemala, en donde sostuvo una reunión con el presidente Jimmy Morales. En este hotel pudimos observar cómo primero ingresó una fuerte comitiva diplomática que le acompaña y posteriormente hizo su ingreso el mandatario mexicano, quien al ingreso pues se le intentó cuestionar acerca de algunos temas, sin embargo no accedió a responder y se dirigió directamente hacia el interior del hotel, en donde pasará la noche para mañana posteriormente retomar la agenda que pues se tiene prevista como parte de la visita de Estado. De momento, pues aquí las afueras del hotel en zona 10 se encuentra fuertemente custodiado, esto pues con parte de algunos agentes de la Policía Nacional Civil, así como de la SAAS y también algunos miembros de la Policía Militar. Esta es la información que se genera desde la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra, repetimos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Regresamos con ustedes al set principal. Gracias, Lourdes, por ese informe y nosotros vamos a seguir ahondando en este tema precisamente en este momento, Alejandro. En efecto, María Luisa, muchas gracias y gracias a Lourdes. También ya nos acompaña aquí en el estudio de Noticiero Guatevisión el señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso. Señor ministro, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a esta su casa. Y bueno, varios temas hoy relacionados con migración. María Luisa, también obviamente la visita del presidente Peña Nieto, pero creo que en temas de migración, sobre todo, señor ministro, hay muchísimas preguntas, muchos temas y una agenda cargada
que a muchos guatemaltecos les ocupa y les preocupa. Por ejemplo, la franja fronteriza entre México y Guatemala. ¿Es uno de estos temas con Peña Nieto? ¿Hay algo pendiente con esto? Muchas gracias por la invitación. Un verdadero honor estar aquí con ustedes compartiendo con los televidentes de Guatevisión respecto pues, a una agenda, yo diría, de una de las relaciones más importantes de Guatemala, como es la relación con México. Claro. Guatemala y México compartimos una frontera de casi 1000 kilómetros y por supuesto es una frontera de muchos retos y muchas oportunidades, en donde el tema migratorio es una de las grandes preocupaciones, el tema de seguridad. Déjenme decirle que Guatemala y México tenemos una excelente relación. El presidente Peña Nieto vino con un ánimo estupendo, fenomenal, con el ánimo de poder coadyuvar con Guatemala, de poder ayudarnos a salir adelante. De hecho, México es uno de los que está invitando junto con Estados Unidos a la reunión sobre desarrollo y prosperidad en una semana y media aproximadamente en la Florida, y por supuesto que el tema migratorio es uno de los temas más importantes para nosotros. Esta tarde pudimos conversar rápidamente con el señor presidente Peña Nieto, y dentro de los temas que encontramos y abordamos es, por ejemplo, la reducción de migrantes guatemaltecos que van hacia Estados Unidos y de hecho la reducción de los aseguramientos de estos migrantes por territorio mexicano. A mayo del año pasado, México había asegurado 23.609 guatemaltecos. A mayo de este año, México ha asegurado 10.157 guatemaltecos. Prácticamente hay una reducción de casi el 55-60%. Estos datos, por supuesto, tienen muchas interpretaciones. Una de esas interpretaciones, desde luego, es el miedo que tienen los migrantes de emigrar, el efecto que ha tenido, obviamente, la administración Trump, claro, y la reducción de más de un 25% de migrantes que nos ha reportado el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que han llegado a la frontera con Estados Unidos. El presidente Peña Nieto nos expresó el día de hoy su total compromiso con los derechos humanos, su total compromiso con el respeto a los migrantes, reconoce que el migrar es un derecho humano y por supuesto su total compromiso con Guatemala por tratar con dignidad a cada uno de estos migrantes que son asegurados en territorio mexicano. Importante, señor ministro, en esta lectura que muchas personas están haciendo a raíz de la visita de Peña Nieto, ¿no es un poquito efecto mariposa? Estados Unidos aprieta a México, México aprieta a Guatemala, porque si bien las deportaciones masivas se han detenido también en Estados Unidos, como me parece que se acordó en algún momento, sí existe la necesidad de que ya no migren más. Entonces es un poquito como hagan su trabajo acá. ¿Y cómo se va a hacer ese trabajo, si esa es la idea? Generación de prosperidad. A ver, la migración solo la vamos a detener en la medida que generemos empleo. 8.59 guatemaltecos de cada 10 migran por razones económicas, migran porque no tienen un empleo digno, migran porque tienen que mantener a sus hijos, porque tienen que mantener a sus padres y no tienen un futuro en Guatemala, no lo ven. Esa es la razón por la cual se van, a diferencia de Honduras y El Salvador, que migran principalmente por razones de violencia generada por las pandillas juveniles. En nuestro caso, la migración es económica y en nuestro caso la respuesta debe ser económica. Vean, al guatemalteco, si el guatemalteco tuviera empleo en Guatemala, la gran mayoría de guatemaltecos no migraran, se quedarían a vivir en este bello país. El reto que tenemos como Estado, el reto que tenemos, por supuesto, como gobierno, pero como Estado, todos los sectores de la sociedad guatemalteca, es la generación de empleos, pero de empleos dignos, no empleos en donde el salario no les alcanza a la gente. Y este es precisamente el reto y es el gran tema que se va a abordar en la conferencia de la Florida de la otra semana, en donde el primer día lo vamos a dedicar a prosperidad. De hecho, en este marco, México mañana trae un gran anuncio muy importante. Están haciendo una inversión de más de 20 millones de dólares en el país, van a instalar una planta que va a generar muchos empleos indirectos, pero más importante aún, va a reactivar uno de los sectores económicos de este país que ha estado pues en condiciones no de lo mejor durante los últimos años. Peña Nieto va a reunirse con los tres poderes del Estado, pero en materia del Ejecutivo también abordarán otros temas aparte de la migración, economía, Mesoamérica sin hambre, me parece que es uno de los temas también. Javier Duarte. Hace 2 meses fue aprendido en Guatemala, se habla mucho de su extradición, hay dimes y diretes respecto a su permanencia en el país. ¿Es uno de los temas? ¿Se habló de esto ya hoy o mañana? Hay muchos rumores. Vea, el tema, uno de los temas o los temas a abordar, la agenda es muy amplia, es seguridad, es migración, es comercio, inversiones, es desarrollo social, es Mesoamérica sin hambre, es medio ambiente, es educación, es cruces de frontera para tener una mejor agilidad en términos de comercio, trabajadores temporales, temas energéticos. La agenda es interminable. Con México manejamos una agenda realmente grande. Y en el tema de seguridad, déjeme decirle que Guatemala y México mantenemos una coordinación muy cercana a través de un grupo que creamos en el año 2003, que se llama Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Este grupo lo que permite es sentar a la mesa a todas las agencias de seguridad de ambos países e intercambiar información, crear confianza e intercambiar información. Y a lo largo de estos 14 años hemos logrado generar esa confianza.
La captura de Javier Duarte se da precisamente por el intercambio de información que hay entre agencias de inteligencia de ambos países. A mí me llama el subprocurador general de la Nación de México un sábado de gloria a las 6:30 de la mañana para decirme: canciller, necesitamos la colaboración de Guatemala. Ese mismo día nos traslada la información, ese mismo día le pedimos al Ministerio Público, a la señora fiscal, su colaboración, que la dio inmediatamente. Ese mismo día le pedimos al ministro de Gobernación su intervención, quien actúa de inmediato, y esa misma noche, a las 8 y algo de la noche, capturan al señor Duarte, por supuesto, gracias a ese intercambio de información eficaz que tenemos. A partir del momento en que se le notificó a México la captura de manera oficial del señor Duarte, México, de conformidad con el tratado bilateral que Guatemala y México pues tenemos vigente, tiene 60 días para presentar esa orden de extradición. Ellos están preparando ya los documentos, el plazo vence el próximo 20 de junio, es una extradición, no es que vaya a ser un tema en la mesa del día de mañana, hay temas evidentemente macros que vamos a abordar, por supuesto, este tema es muy importante, pero de nuevo, esta extradición se solicitó precisamente por orden del señor presidente de México, porque las instituciones en México funcionan y tienen un interés en llevarse a este señor de regreso para poderlo juzgar en México. Bien. Vamos a seguir conversando, por supuesto, con el señor ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar porque hay mucho más. Tenemos información. Muy buenas noches para todos ustedes televidentes, es un gusto que nos estén acompañando nuevamente en Noticiero Guatevisión. Es momento de hablar del deporte nacional y comenzamos con las noticias más relevantes. Este fin de semana quedaron definidos los últimos 2 equipos que integrarán la Liga Mayor de Fútbol. Sanarate esperó más de medio siglo para retornar a la máxima categoría, mientras Siquinala hace un año ascendió a la primera, 6 meses fue campeón y ahora está en la Liga Mayor. Sanarate está de vuelta en la Liga Nacional de Fútbol, luego de derrotar en la tanda de penales al Deportivo Iztapa en el primer juego de ascenso disputado el fin de semana en el Estadio Pensativo. Iztapa sorprendió apenas a los 35 minutos del encuentro y se puso en ventaja con la anotación de Robson Santos, quien aprovechó un balón en el área para anotar el 1-0. Kevin García de cabeza empató al mismo al minuto 44, 1-1 se fueron al descanso. En el complemento fue muy discreto por parte de ambos conjuntos y prácticamente el boleto se definió en la tanda de penales. En los lanzamientos desde los 11 metros, el equipo celeste casi se complicó sobre el final, pero Eliseo Díaz, Axel Castillo y Jorge Páez fallaron para el equipo de la Costa Sur. Mientras tanto, los orientales, Eric Villatoro, Miguel Farfán y Allen López concretaron. Danius casi dejó escapar la oportunidad de celebrar, pero Edison Pinzón concretó y le dio el boleto al equipo oriental. La máquina celeste fue fundada en 1958, ascendió a la mayor un año después. Lamentablemente, en la temporada 61-62 perdió la categoría, donde ha estado desde 1990. Siquinala por su parte hizo historia y logró su boleto a la Liga Nacional de Fútbol. Los naranjeros derrotaron a Santa Lucía Cotzumalguapa 4-2 en el dramatismo de los penaltis. Durante el tiempo reglamentario ninguno de los 2 equipos pudo encontrar la ansiada anotación. En la ruleta rusa de los penaltis, Siquinala fue certero en 4 disparos. Aragón Morales, Juan Jiménez, Atadeo Quiñones y Marvin Estrada. Mientras tanto, por Santa Lucía, Cotzumalguapa, el capitán Wilson Díaz y Eric Leiva no tuvieron la fortuna y fallaron sus respectivos disparos. El equipo naranja hace un año logró el ascenso de segunda a primera división. Hace 6 meses fue campeón del torneo de ascenso. Continuando con el fútbol nacional, este día el Club Cobán Imperial hizo oficial la vinculación del delantero petenero Eddie Danilo Guerra, quien se convierte en una de sus estelares contrataciones. Guerra llega procedente de Municipal, donde hace 2 temporadas fue el campeón goleador y sin mayor razón en el torneo pasado casi no jugó. Aún así se proclamó campeón de liga. Guerra ha sido seleccionado nacional, además fue subcampeón con Guastatoya en el Apertura 2015 y buscará destacar con el cuadro de los Príncipes Azules. Esto ha sido lo más relevante del deporte nacional. Es momento de la pausa comercial. Volvemos enseguida. Damos una pausa, pero al regresar continuamos con la entrevista con el canciller de Guatemala. Quédese con nosotros. Y continúan para